Bueno, el otro día estaba de vacaciones así y me encontré con un artículo del País que se titulaba El asombroso caso de la caridad menguante, eh, que hablaba sobre, pues sobre que la percepción que tenemos, ¿no?, de que las cosas cada vez son peores, que antes las cosas eran mejores, las galletas de chocolate traían más chocolate, los coches pues eran más robustos, la ropa duraba más, como que todo era mejor que antes, ¿no? Que ahora la calidad de las cosas es peor, porque de alguna forma se fomenta el consumismo, ¿no? El artículo, bueno, hablaba de que eso es cierto, pero que, bueno, que también hay una parte en la que tenemos que entender o que tenemos que ser conscientes de que quizás los estándares de calidad han cambiado porque ahora no se valoran las mismas cosas que se valoraban antes, ¿no? Porque ahora no te interesa tener una camisa así chula como esta, que te dure mucho tiempo, porque la vas a cambiar dentro de un año porque ya ha pasado de moda, ¿no? Y no te interesa tenerla en el armario. Bueno, el leerlo me dio que pensar acerca, o sea, me lo traje como a la fe, ¿no? Dije, la fe hoy en día es de mejor calidad que antes, la mía propia, la de la comunidad, la de los movimientos, las parroquias, la propia iglesia, ¿no? Porque, bueno, hoy somos mayoritariamente gente mayor aquí, porque hemos mandado a los jóvenes por ahí de retiro. Yo no sé si todos tenemos la idea de que, bueno, cuando nosotros éramos jóvenes, como que las cosas se vivían de otra forma, ¿no? De una forma igual más intensa, no sé si con más compromiso, que rezábamos más, o bueno. Y en la iglesia pasa un poco lo mismo, ¿no? Siempre tenemos como la idea de que de antes las cosas eran mejores, ¿no? Que ahora pues cada vez está todo, bueno, pues como un poco más dejado, ¿no? Por parte de las personas, no sé, no voy a decir por parte de la iglesia, porque la iglesia no es que se deje a sí misma, pero bueno, como que de antes todo era mejor, ¿no? También pasa un poco lo mismo, que depende de qué sea para ti ser mejor, ¿no? Si estás hablando de las primeras comunidades, ¿no? De la audacia de los primeros cristianos, ¿no? Que ponían en peligro su vida para ser fieles al Señor, o si estás pensando en que ser mejor o tener una iglesia de más calidad es una iglesia que sea muy influyente en el mundo, que haga y deshaga, que ponga reyes, que quite. Todo depende también un poco, ¿no? de cómo valores tú esa calidad. A mí, por ejemplo, me pasa ahora, ¿no? Que pues antes nosotros nos íbamos mucho de retiro y dedicabas como mucho tiempo a la oración y por ejemplo, yo ahora miro y veo que las células que antes las hacíamos, pues yo me juntaba todas las semanas con gente como yo, ¿no? De mi edad y rezábamos juntos, aparte de la asamblea, ¿no? Teníamos como una célula tal, ahora la mayoría son online. Y digo, ojo, pues es que eso como que pierdes cercanía, ¿no? Al final estás ahí delante de un ordenador, bueno, como que no te ayuda a relacionarte también con la gente, ¿no? Pero a la vez pienso, bueno, pero estás en contacto con gente con la que si no, no estarías en contacto. Sería imposible que yo tuviese una relación con una persona de Almería o que, yo qué sé, o ya ni siquiera que pudiese salir de mi casa, ¿no? Para reunirme aquí mismo en el local, porque, bueno, pues porque mi vida ahora, por el ritmo que lleva, igual no me lo permitiría, ¿no? Entonces, bueno, tiene también como su parte buena, ¿no? Y en estas historias andaba yo y digo, bueno, pues quizás esté bien hacer como una especie de revisión, ¿no? De cómo anda nuestra fe o cómo anda la fe de calidad hoy en día, ¿no? En nosotros mismos y en el mundo. Y este artículo del que os hablaba antes terminaba con una cosa que dijo una periodista, una tal Marta Riezu, que decía, una clave para reconocer un producto realmente bueno es que aporte algo útil a la sociedad y que esté ligado a la ética, al esfuerzo y al compromiso. Y dije, bueno, pues esto me puede servir, ¿no? Para hacer como una especie de piedra de toque, ¿no? De cómo ando yo y bueno, como lo estoy contando, de cómo andamos todos, ¿no? Lo primero sería definir útil, ¿no? Porque aquí habla de, bueno, pues de la calidad de los productos, de las cosas que compramos y tal, y definir útil en nuestra sociedad, pues depende también, ¿no? De
de qué quieras poner tú la importancia, ¿no? Porque puedes decir que algo es útil porque es sostenible, porque es solidario, porque es social, ¿no? Porque contribuye a hacer un mundo mejor, pero también puedes decir que algo es útil porque es eficaz o porque es rentable, ¿no? Porque pues eso, los coches ahora, por ejemplo, consumen menos, o porque la forma en la que tú lo fabricas pues no necesita tantos recursos como necesitaba antes, ¿no? Pero es más, también puedes pensar que algo es útil porque genera muchos beneficios económicos, o porque te genera poder, o porque te genera influencia. Tienes que ver un poco cómo defines útil, ¿no? Y en nuestro caso yo creo que definir útil tendría que hacerse desde un punto de vista evangélico, ¿no? Y algo que es útil hoy en día, o que nosotros podemos aportar, pues tendría que ser pues algo que viene del Evangelio, ¿no? Como es proclamar la buena noticia a los pobres, dar como una idea o abrir una puerta, ¿no? a la trascendencia hoy en día, ¿no? a que ayudar a la gente a que sea consciente de que no todo termina aquí, de que creemos que hay algo más allá, y que no solamente lo que consigas aquí o lo que consigas acaparar o en lo que consigas trabajar aquí va a ser lo que cuente, ¿no? Que hay algo más allá, y en ese más allá puedes poner tu mirada. Generar esperanza, ¿no? Generar esperanza en que puede darse un cambio, ¿no? En que tu vida puede mejorar a nivel personal, a nivel colectivo, y también ayudar a que la justicia se haga presente, ¿no? A nuestro alrededor. Nosotros pues hemos caído aquí, ¿no? En una sociedad desarrollada, y aquí es relativamente fácil vivir en general, pero bueno, constantemente vemos como hay otros lugares donde esto es mucho más complicado, ¿no? Y donde esa justicia no existe, ¿no? Vemos constantemente, bueno, pues ahora las imágenes que hay, ¿no? de la hambruna que hay en Gaza, ¿no? Esos niños ahí moribundos, guerras, desigualdades sociales, ¿no? Que aquí las podemos ver, pero es que hay lugares donde ni siquiera somos capaces de imaginarnos lo que pasa, ¿no? Pues ser útiles hoy en día para nosotros tendría que verse desde ahí, ¿no? Desde la capacidad que tenemos para influenciar ahí, para cambiar esas cosas, ¿no? Sobre las otras tres ideas que hablaba esta mujer, Marta, empiezo con el compromiso. Si nuestra fe queremos hablar de una fe de calidad, yo creo que tenemos que hablar de compromiso, ¿no? Por la propia por lo que es la fe en sí, necesita que sea perdurable, o sea, que dure. No te vale que tú te comprometas con algo durante un mes, o que le digas a Dios te voy a seguir a ciegas durante un año. Dios te pide que lo hagas para toda la vida, ¿no? Y es necesario que eso sea así, que ese compromiso exista, que seas capaz de mantenerte fiel al Señor, de que los años pasen y tú sigas ahí, y que seas capaz de hacer que Dios y el servicio que tú haces, entendido desde la fe, pueda perdurar, ¿no? Hay otras cosas que quizás no sea tan necesario que se mantengan, ¿no? Porque son como concreciones de esa fe, ¿no? Quizás proyectos o encuentros o otras cosas puedan verse como algo más, bueno, que tenga un comienzo y un final, ¿no? Yo me acuerdo de encuentros que hemos ido organizando a lo largo del tiempo, ¿no? El Visión, el N, el Impacto tuvo también pues como un antecesor, ¿no? Que se llamaba el Jesús.es. Bueno, son cosas que van cambiando, ¿no? Y está bien que cambien porque se van adaptando a los tiempos, pero el compromiso personal con la fe o con una comunidad, el permanecer en un sitio, habla de que tú has tomado una decisión y estás dispuesto a seguir con ella hasta el final. Y eso da confianza. Te da confianza a ti mismo, da confianza a la gente que tienes al lado, y la gente que te ve desde fuera, yo creo que también ve que hay algo en ti
que es importante, que es capaz de sostenerte y que es capaz de mover tu vida, ¿no? Y eso también, bueno, es un testimonio y a la vez dice que hay algo real e importante. Esto, bueno, en Mateo 22, 37 se concreta muy claro, ¿no? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Eso tiene que ser para siempre. Si tú tomas esa opción, eso no puede cambiar. Dios tiene que ser lo primero y tienes que fijarte en el otro como si te estuvieses fijando en ti, ¿no? Y tiene que ser lo que marque las pautas de tu vida y lo que marque tus decisiones. La segunda idea que se decía antes, el esfuerzo. Las cosas que no cuestan, siempre tendemos a hacer las cosas fáciles, ¿no? A buscar las cosas fáciles y a veces es como, pues lo más sencillo es lo que mejor funciona. Pues sí, pero no. A mí la experiencia me dice que de lo que es fácil o de lo que te da un rédito como rápido, sin tener que esforzarte mucho, normalmente no es muy de fiar, ¿no? No suele dar buenos resultados, al menos a medio plazo o medio largo plazo. Así que las cosas que verdaderamente importan en esta vida, tanto a nivel personal, a nivel de proyecto, a nivel de que pueda generar un cambio en lo que vives o en lo que viven los demás, llevan un esfuerzo. Y esto hoy en día es muy complicado no de entender, yo creo que es fácil de entender, pero de asimilar, ¿no? Porque constantemente estamos bombardeados con cómo ganar dinero fácil, con cómo ponerte guapo rápido, ¿no? Con unas cremas o con una ropa o con lo que sea, ¿no? Cómo hacerlo todo rápido, sencillo y ya está, pero lo cierto es que si, por ejemplo, pues tú a nivel físico no te cuidas, a nivel de alimentación, de deporte y tal, pues es muy complicado que con un plan de entrenamiento de 30 días pues tengas unos abdominales que se pueda cortar leña encima, ¿no? O si tú quieres llevar adelante un proyecto que influya en la vida de la gente, va a llevar asociado pues que tú tengas que implicar ahí tu vida y probablemente que necesites ayuda, que también implique de otras personas, que también implique su vida. El esfuerzo es necesario. Cada vez que nos acomodamos, yo creo que nos acercamos un poco más a nuestro final, ¿no? Y es necesario estar constantemente en ese movimiento. Yo tuve un profesor en la universidad, un fisioterapeuta, que se llamaba Pedro Ordóñez, cito las fuentes para que conste, que siempre nos decía, tenía como un mantra que decía: la función hace al órgano. Y él se refería a que, bueno, nuestro cuerpo, lo que somos, los músculos, tal, todo va en función, todo se desarrolla en función de lo que tú le exijas. Si tú a tu cuerpo no le exiges, tu cuerpo cada vez hace menos cosas, ¿no? Si tú dejas tu mano inutilizada y la metes en el bolsillo, cada vez tendrás menos agilidad, tendrás menos sensibilidad, se irá atrofiando. Los expertos también dicen que con respecto a las enfermedades degenerativas, a las demencias, este tipo de cosas, una buena forma no de prevenirlas, porque no es que se puedan prevenir, pero sí de afrontarlas mejor cuando llegan, es desafiar a tu mente, ¿no? Aprender idiomas, estudiar, hacer que tu cerebro se mantenga activo, no solo activo, esto es importante, sino que tenga que aprender cosas nuevas, ¿no? Porque esto lo que produce es que se generen comunicaciones entre las neuronas, las famosas sinapsis, y eso te da una base para que cuando tu sistema nervioso empieza a fallar, tenga como una base mucho mejor, ¿no? Y todo eso de alguna forma se pueda ralentizar. Con la fe nos pasa un poco lo mismo, tenemos que estar siempre en movimiento, con la fe y con la vida, ¿no? Pero tenemos que fijarnos sobre todo en encontrar esos retos que a nivel de fe, de compromiso, nos lleven a no quedarnos quietos, a seguir buscando ese desafío, ese nuevo proyecto, esa nueva forma de
de acercar eso de lo que hablaba al principio, ¿no? Ese ser útil en la sociedad, de llevarlo en nuestra vida, ¿no? Porque eso nos hace descolocarnos, nos hace que nos tengamos que acercar a Dios, que confiar en Él, que tengamos que apoyarnos en los hermanos. Nos obliga a que los fundamentos de nuestra fe tengan que salir de nuevo a la superficie, ¿no? Porque si no tendemos a acomodarnos, a decir, bueno, pues yo voy a misa los domingos, o vengo aquí los viernes a rezar un rato, o quizás tengo una reunión semanal, o bueno, ayudo en una cosa así concreta y está bien, pero quizás eso no esté haciendo que la calidad de nuestra fe y de nuestra vida sea consistente. Eso, no podemos quedarnos quietos, ¿no? En Mateo 8:20 dice: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús optó por estar en constante movimiento. Él se podía haber quedado en un sitio allí en Israel, en Galilea, y bueno, que el que quisiese viniese donde él y ya está. Él se dedicaba a enseñar y a hacer milagros y ya está, pero él estuvo como en constante movimiento, exponiéndose, encontrándose en diferentes situaciones, ¿no? Como abriendo camino y oportunidades a que surgiesen pues eso, desafíos y maneras en las que él poder explicar la fe, ¿no? Con diferentes personas, en diferentes ambientes, y ese debería ser un poco nuestro ejemplo también. Y la otra cuestión de la que hablaba antes era la ética. Yo lo voy a traducir un poco porque, bueno, la ética quizás habla más de se refiere, o sea, significa más un conjunto ¿no? de valores o de normas morales, ¿no? que cada uno puede tener. A mí me gustaría llevarlo al lado de, bueno, pues acercándolo más a esa parte útil de la sociedad, en la manera en la que podamos mejorar nuestro ambiente de una forma, pues eso, evangélica, ¿no? A nivel espiritual, personal, social, ¿no? Que lo que hacemos, nuestra vida, nuestra comunidad, nuestra parroquia, allá donde estemos, que pueda ser relevante en la vida de las personas y en nuestra sociedad a ese nivel, ¿no? A que puedan mejorar, a que puedan crecer en su fe, a que puedan pues ser más justas, ¿no? Las relaciones y lo que vivimos. En esto deberíamos enfocarnos quizás en nuestra lectura fundacional, ¿no? En nuestro caso, en Fe y Vida, en anunciar la buena noticia a los pobres, en sanar los corazones heridos, proclamar la libertad a los cautivos. Yo creo que debería ser eso en lo que tendríamos que centrarnos, ¿no? En lo que deberíamos poner el foco y la manera en la que deberíamos testear cómo conseguimos llevar a la práctica, ¿no? Pues lo que es lo que Dios nos pide, ¿no? Y cómo concretamos nuestra relación, nuestra oración, nuestras relaciones comunitarias, todo lo que hacemos aquí. Porque a veces nos pasa mucho en la Iglesia, tendemos a tener mucha actividad, pero al final es una actividad que redunda mucho en nosotros mismos, ¿no? Esa autorreferencialidad de la que hablaba el Padre Francisco, ¿no? Y que es como, bueno, no sé si igual una tentación, ¿no? Pero sí que es como una deriva, ¿no? Que muchas veces en los grupos nos pasa, ¿no? Haces muchas cosas, trabajas mucho, pero a veces pierdes la perspectiva de a quién está dirigido todo ese trabajo, ¿no? Y no deberíamos olvidar nunca, pues eso, que hay gente muy necesitada de nosotros, de lo que vivimos, de lo que Dios quiere decirles, y que tenemos que intentar sacar todo eso fuera, ¿no? Como decía Eva antes, ahora que estamos con el impacto, es muy chulo ver cómo gente que se convirtió en el impacto, ¿no? Que fue su primera experiencia de fe o que ha ido creciendo a través de esos encuentros, ahora son los encargados, ¿no? de llevarlos a cabo, ¿no? De organizarlos, de hacer que funcionen. Es muy chulo ver eso. Y deberíamos estar siempre pendientes de que nueva gente se vaya incorporando ahí, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la asamblea, ¿no? El hecho de que pueda llegar gente aquí nueva, que esto no sea simplemente un encuentro nuestro, sino que tengamos la capacidad de invitar a gente que
que necesita estar aquí, que necesita escuchar la palabra de Dios, que necesita rezar, que necesita gente a su lado que pueda acompañarle, que pueda ayudarle, pues tiene que ser un poco el motivo, ¿no? De que nos juntemos aquí cada semana, de que trabajemos, de que nos pongamos al servicio. A mí me encanta esta gente, pues eso, ¿no? que tiene esa capacidad. A mí me cuesta mucho y por eso, pues a todos los que sois capaces de hacer eso, pues os doy las gracias. Y bueno, para terminar, simplemente pues que, bueno, quería haceros una invitación a que utilicéis estas ideas para hacer una revisión de vuestras vidas, ¿no? De cómo es la calidad de vuestra fe, de vuestro compromiso, de vuestro esfuerzo, de vuestra entrega a los demás, que utilicéis este verano, por ejemplo, ¿no? Que normalmente suele haber más tiempo libre estas vacaciones, y cuando lo pensaba en mí mismo, decía, pues es que esto también es como una especie de piedra de toque, ¿no? Porque ahora que tenemos más tiempo, pues quizás yo mismo, ¿no? Yo primero debería pensar en cómo afronto mis vacaciones, ¿no? Si las afronto queriendo dedicar un tiempo de revisión, de pensar cómo está mi vida de fe, ¿no? Cómo está Dios ahí, o si simplemente las dedico a descansar, a conocer sitios, a probar cosas nuevas. Me parecía también como una forma de evaluar, ¿no? Cómo es mi vida y cómo la utilizo. Pues bueno, básicamente esto, ¿no? Que os invito a hacer esta reflexión, a hacer ese control de calidad, ¿no? Que a todos nos viene bien revisar de vez en cuando, y bueno, espero que os vaya bien.